Ahora seguimos conversando con el doctor Lorenzo Córdoba. Lorenzo, ¿nos aseguras que la ley está inhibiendo a los precandidatos para tener cierto tipo de conductas, por ejemplo, llamar a que la gente vote por ellos? A mí me parece que cuando alguien dice, cuando yo sea presidente de la República, voy a nombrar algo, o voy a hacer esto, o voy a determinar no sé qué, pues está asumiendo que la gente se está sintiendo convocada a votar por ellos. Creo que hay una especie ahí como de simulación donde el que aplica la ley se hace un poco de la vista gorda y los otros están actuando desde mi punto de vista bajo una lógica natural en su diálogo con la gente. A mí me preocupa mucho más cuando la ley empieza a avanzar hacia mecanismos para acotar, por ejemplo, el flujo del dinero, que a mí se me hace eso mucho más delicado, claro, mucho más emergente. No solamente del dinero que cualquier ciudadano le puede dar, cualquier corporación, y ahí empezamos ya con temas delicados, claro, y por supuesto con dinero sucio. ¿Qué éxito prevés tú en este proceso que tanta discusión está habiendo en este momento? Mira, a ver, yo creo que hay que diferenciar las dos cosas. Y no hay que pensar que por lo que está convirtiéndose en el centro del debate, en el elemento de atención pública fundamental, qué se puede y qué no se puede hacer, nos olvidemos o asumamos que lo otro no ocurre, es decir, el control respecto del dinero. Sí. Es decir, lo que está hoy siendo motivo de atracción o de reflexión, repito, no debe obviar algo que viene haciendo el IFE desde hace por lo menos 15 años. Es decir, desde 1996 las normas de fiscalización del IFE se han ido perfeccionando y la fiscalización que realiza el IFE a los partidos políticos por lo que hace a sus ingresos y egresos es sumamente exhaustiva. Y esto ocurre y seguirá ocurriendo. La reforma de 2007 generó la obligación de los partidos de presentar informes adicionales durante las propias campañas electorales e informes en los que se reporta el ingreso y los egresos realizados durante también las precampañas, que generan un buen mecanismo de control, un buen sistema de control, que se puede perfeccionar sin duda. Y yo creo que lo que el IFE está haciendo es apostar precisamente para que lo que ocurra en los próximos meses sea, para decirlo en pocas palabras, la fiscalización más exhaustiva de la historia. El IFE puede inhibir el flujo de dinero ilegal, el IFE puede eventualmente detectarlo, pero el control o la verificación es una cosa, y otra cosa bien distinta es que el IFE sea el encargado, por ejemplo, de que el dinero del narcotráfico, del crimen organizado, fluya a las campañas. Para eso hay otras instancias del Estado con las que el IFE tendrá que tener una colaboración muy cercana, muy fluida, y de hecho ya hay numerosos convenios de intercambio de información. Hace poco se firmó un convenio con la Secretaría de Gobernación por parte del IFE, precisamente para generar este intercambio de información. Ahora, respecto de lo otro, de esto que está generando mucho debate respecto de qué pueden hacer o no hacer, sí me gustaría acotar un punto adicional, Roberto. Yo creo que las autoridades, y esto es una responsabilidad nuestra, no podemos volver irracional una ley que de por sí es bastante restrictiva. ¿Qué quiero decir esto? Tú decías, bueno, hablar de cómo se integrará un gabinete y demás, pues prácticamente ya encarna pues una lógica de proselitismo. Yo te diría sí. Si nosotros nos ponemos, y tú decías con justa razón, pues eso es bastante natural. O sea, estamos a 4 meses de una campaña presidencial, ¿podemos pedirle a los actores políticos que no digan esto? Pues yo diría que no. Por eso yo creo que cuando la autoridad electoral tiene que interpretar lo que son actos prohibidos, es decir, actos anticipados de campaña, los establece la ley, nosotros tenemos que ser, digámoslo así, muy liberales respecto de lo que se puede hacer y muy restrictivos respecto de lo que significan actos anticipados de campaña. Y yo te diría, acto anticipado de campaña debemos interpretarlo como el llamado expreso al voto. Si alguien utiliza subterfugios, si alguien dice, bueno, si yo llego a ser presidente haré tal cosa, creo que nosotros haríamos mal en pretender volvernos censores de este tipo de expresiones. Mi tesis es casi que es muy difícil regular esto. Sí, por supuesto. Y tengo mis dudas de que deba regularse incluso. Pero la preocupación central es que en tanto que hay cierto disimulo en ese ámbito, esa práctica de simulación puede extenderse al uso del dinero, sí, lo cual ya es otro tema. Absolutamente. Porque tú dices, las facturas de los partidos ya son más transparentes, ya son más claras, ¿no? Pero hay muchísimo dinero, todo el mundo lo sabemos,
que se emplea para campañas que no pasa por facturas, que se paga en efectivo. Apenas en el 2000 y después hablaron de los amigos de Fox, se habló del Pemex Gate, de maletas que llegan a las campañas. Están anunciando en el Distrito Federal que el tope para las campañas de jefe de gobierno del DF, es otro órgano que lo regula, no el IFE, va a ser de 20 millones de pesos. Sí. A mí me parece que esos 20 millones de pesos ya varios de los precandidatos se los gastaron. Sí. ¿Cómo podemos evitar, en realidad, siendo sinceros, honestos, que haya una orgía de gastos en esta época? Hoy el IFE, constitucionalmente, puede, a través de su unidad de fiscalización, acceder cuantas veces requiera al sistema financiero nacional y también pedir información fiscal. Para decirlo en pocas palabras, al IFE ya no se le puede oponer los llamados secretos bancario, fiduciario y fiscal. Esto es muy importante porque nos permite ir rastreando a través de las distintas cuentas bancarias de dónde vienen los flujos de dinero que terminan o en las cuentas de los partidos o que son erogadas durante las campañas. Pero yo no tengo ninguna duda de la eficacia del IFE ni de la buena fe de los consejeros o de los órganos. El problema es el dinero en efectivo. Vamos a eso, pero antes de eso, ¿por qué el público, por qué el ciudadano no puede tener acceso a esa información? Tú sabes perfectamente que en la campaña presidencial que está corriendo paralelamente en Estados Unidos, los candidatos están diciendo, señores, estos son mis ingresos. Señores, esta es mi cuenta del banco. ¿Cuánto nos falta para que en México podamos tener derecho a eso? ¿Somos diferentes los mexicanos? No, para nada, Roberto. Y de hecho esta información sí se va a hacer pública. Es decir, ¿el patrimonio de cada candidato? El patrimonio de cada candidato en el momento en que asuma el cargo es una información pública per se. Ahora, déjame decirte esto, es una obligación presentar declaraciones patrimoniales. Pero es pública para ciertas instancias, no la conocen los ciudadanos. Eso es un punto en el que yo creo que hay que avanzar mucho. Mira, déjame ponerte este ejemplo. El reglamento de transparencia del IFE establece no como una obligación, sino como una potestad el que los partidos políticos hagan público el currículum vitae de sus candidatos. Yo creo que no debería ser una potestad, creo que tendría que ser una obligación, o en todo caso yo creo que lo que tendrá que hacer el IFE es, de manera muy evidente, poner a información de los ciudadanos los currículum vitae de aquellos partidos que efectivamente hayan cumplido con esta potestad. Y poner pero eso le toca al IFE elevar el listón, poner con mucha claridad qué partido no ha decidido hacer público el currículum vitae. Estamos hablando de currículum vitae y no de bienes y propiedades. Estamos hablando de cosas distintas. Pero yo creo que yo creo que no hay que darnos por satisfechos. La construcción de la transparencia es una conquista democrática muy reciente, incluso en materia electoral, y en la que falta muchísimo tramo por hacer. Yo creo que lo que el IFE tiene que hacer es exhibir todo lo que pueda exhibir y elevar en consecuencia el contexto de exigencia, el listón, pues, para que los partidos tengan este compromiso y esta vocación con la misma transparencia. Muchas gracias. Vamos a regresar, si nos permites. Estamos con ustedes en un minuto más.